Hola, buenos días. Mi nombre es Mejía Astaire y hoy mis compañeras y yo les venimos a hablar sobre la reforma de la administración tributaria. ¿Qué es la administración tributaria? No es más que la tarea gubernamental clave que consiste en la implementación de las leyes tributarias, incluyendo la gestión de las operaciones del sistema tributario. Ahora les voy a hablar sobre los antecedentes tributarios. En Venezuela, la renta petrolera ha constituido la principal fuente de los ingresos, debido a que los ingresos fiscales generados por esta vía habían sido suficientes para sufragar los gastos del Estado. La administración y el control de los tributos, diferente a la renta petrolera, carecía históricamente de una importancia significativa para el presupuesto público nacional. Ahora mismo hay una notable inestabilidad de los ingresos originados en la renta petrolera, el crecimiento de los gastos públicos, la acumulación de la déficit fiscal, sumado a una política de escasa de recaudación tributaria distinta a la petrolera y a la evasión de impuestos. Esto ha obligado a que el Estado estudie nuevas formas como aumentar la recaudación de los tributos. Es así como en 1989 hubo una reforma tributaria orientada a incrementar la recaudación del sistema tributario venezolano. Esto quiere decir que fue mediante una creación de nuevos impuestos. Estos establecimientos de estos impuestos forman una parte política fiscalística inspirada en las experiencias de otros países particulares, varios por vías directas a través del consumo, así como por vía presuntiva, sobre la tendencia de los activos destinados a la producción de la riqueza. En el marco de esta reforma tributaria y como una forma de modernizar los organismos administradores de los impuestos, esto se creó el 10 de agosto de 1994 bajo el Servicio Nacional Integrado de la Administración Tributaria, que hoy en día se llama el CENIAC, mediante un decreto, el cual nace con la finalidad de controlar eficientemente aquellos impuestos derivados de la actividad productiva. Entre las funciones del CENIAC se encuentra mejorar el mecanismo del control fiscal para estimular el cumplimiento de las obligaciones parte de los contribuyentes y disminuir la evasión fiscal. Pese a todos los esfuerzos de diversos gobiernos que han hecho para aumentar la recaudación interna, es cuando ahorita hay logros satisfactorios en esta materia, ya que las presiones por parte del CENIAC se han profundizado últimamente. El impuesto valor agregado, que hoy llamamos IVA, es uno de los tributos que ha generado mayores aportes a la tributación interna no petrolera casi desde su creación. No obstante, no se puede decir lo mismo de estos impuestos. Esta es una causa fundamental de tal situación que es muy probable a que nuestra sociedad no ha desarrollado una cultura tributaria que permita a la ciudadanía general concebir como una obligación sustantiva y que esté dentro de los valores democráticos de un país. Pero también es factible que se deba a que la mayoría de la población no ve satisfechas las necesidades esenciales en acorde a salud, infraestructura, educación, seguridad y justicia social. Es hacia donde deben ir dirigidos todos los fondos productivos de la recaudación fiscal. Estos escenarios estimulan un fenómeno denominado evasión tributaria, que no es más que es un acto orientado con el pago de los impuestos, la cual se está violando una ley fiscal. Soy la participante Rachel Bastardo de Administración de Recursos Humanos y yo les voy a hablar en esta oportunidad sobre las características de los tributos. Principalmente, los tributos tienen las siguientes características básicas. Para comenzar, ellos establecen por ley. Son obligatorios o coactivos. Se imponen de manera unilateral por parte del Estado o por parte de la administración pública. También son exigibles y su incumplimiento es sancionable. Son ordinarios, esto quiere decir que se perciben con regularidad. También son pecuniarios, esto es decir, se pagan en metálico o en su equivalente. Son contribuidos ayudando a financiar las actividades del Estado y también las políticas económicas. Ellos también recolectan los impuestos y a su vez castigan y recomiendan a los ciudadanos y a las empresas.
También realizan procesos que comprueban los procesos fiscales que deben cumplir los ciudadanos y que deben cumplir las empresas. Esto también ayudan a saldar impuestos, regulaciones, sanciones y procesos relacionados a la mejora de una sociedad. Realizan procedimientos relacionados a los impuestos. Su sistema más que todo se centra en cumplir con el sector legal. También administran proyectos a financiar que favorecen por elementos del Estado. Por otra parte, encontramos lo que es los tipos de tributos. Los tipos de tributos se pueden clasificar en 3 grupos, que serían principalmente los impuestos. Son tributos que se exigen sin una contraprestación establecida, sino que el contribuyente sepa la ciencia cierta en que se gastarán los recursos, la base imponible de los impuestos, o sea, a lo que se implica el impuesto. Son las actividades equivalentes a la capacidad de pago de un contribuyente, como negocios, la renta o consumo, entre otros. También encontramos lo que es la tasa. Este es el pago por un servicio público. Un ejemplo sería las tasas que se cobran por la homologación de títulos, que si los precios públicos constituyen un pago por un producto o servicio público. La diferencia con las tasas es que en este caso existen las alternativas privadas. También encontramos la contribución, un tributo que grava los beneficios obtenidos o la apreciación del valor de los bienes de un contribuyente como consecuencia de la relación entre obras públicas o la creación o también la ampliación de los servicios públicos. Así, por ejemplo, cuando se construye una carretera o una estación de metro, el valor de los terrenos cercanos aumenta y esto puede dar origen a la existencia de un tributo. Para finalizar con mis puntos, te voy a hablar sobre el objetivo de los tributos. Los tributos suelen constituir la mayor parte de los ingresos de los estados modernos. Los recursos obtenidos a través de ellos se utilizan no solo para financiar las actividades propias del Estado, sino que también como pago a los funcionarios públicos, los gastos de oficina, etc. Sino que también estos para financiar algunas políticas económicas y sociales, como son las prestaciones de desempleo, las inversiones de escuelas públicas también entre ellas, entre otras. Bueno, gracias. Saludos, mi nombre es Helen Martínez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el ente de la administración tributaria. Principalmente tenemos que en Venezuela la administración de los tributos está a cargo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el CENIAT, el cual fue creado según decreto presidencial número 310 de fecha 10 de agosto de 1994, publicado en la Gaceta Oficial número 35.525 de fecha 16 de agosto de 1994, a partir de la fusión de Aduanas de Venezuela, el Servicio Autónomo, el ABSA y el Servicio Nacional de Administración Tributaria, mejor conocido también como el SENAT. El objetivo del CENIAT se fundamentaba en reducir principalmente los elevados índices de evasión fiscal y consolidar un sistema de finanzas públicas basado, podríamos decir básicamente, que en los impuestos derivados de la actividad productiva y menos dependientes del esquema rentista petrolero. Es decir, que el Código Orgánico Tributario, el COT, la Asamblea Nacional del 2001, establece en el título 4 de la Administración Tributaria, capítulo 1, sección primera, artículo 121, las facultades, las atribuciones, las funciones y los deberes de la Administración Tributaria. Seguidamente, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, el sistema tributario ocupa un lugar destacado en el capítulo 2, sección segunda, artículos 316 y 317, los cuales recogen una serie de principios que constituyen una verdadera defensa para los contribuyentes, en este caso entre los cuales podemos encontrar el principio de justicia, el principio de legalidad, la capacidad económica, la progresividad, la eficiencia, la no confiscatoriedad, entre otros, además que contempla parámetros operativos para la administración de los tributos. Por otro lado,
El sistema tributario también se desarrolla atendiendo la distribución territorial de los poderes públicos, es decir, en el nivel nacional, estatal y municipal. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, establece las potestades de cada ente territorial en el título 4, capítulo 2 de la competencia del Poder Nacional, artículos 156, 157 y 158. Capítulo 3 del Poder Público Estatal, los artículos 159, 160, 161, 162 hasta el 167. Y el capítulo 4 del Poder Público Municipal, artículos comprendidos desde el 168 hasta el 184. Por otra parte, otro instrumento normativo fundamental para la administración de los tributos es el Código Orgánico Tributario, el COT, como lo dijo anteriormente, la Asamblea Nacional del 2001. Este fue reformado atendiendo la disposición transitoria 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. El COT constituye un texto legal y establece dentro del sistema jurídico fiscal venezolano lo que son los principios generales de la tributación, tanto en el ámbito sustantivo como procesal administrativo. Por último, para la necesaria armonía del sistema tributario, fue indispensable darle calificación al COC de ley orgánica, ya que por aplicación de la norma constitucional, las leyes tributarias especiales, así como las decisiones judiciales y administrativas, han de ajustarse y de sujetarse a las disposiciones del Código, para así proteger los derechos del Estado y de los particulares, así como el equilibrio del régimen jurídico tributario en sus aspectos fundamentales. El objetivo del COC es regular los tributos. Entre esto podemos encontrar los impuestos, las tasas y las contribuciones que conforman el sistema tributario venezolano y a las relaciones que la aplicación de estos y la norma jurídica tributaria originen. Es decir, es la norma jurídica rectora del ámbito tributario. Gracias.